Senador Ricardo Monreal, la quemarropa. Suéltanos la nota, por favor. Primero un saludo, Pepe. Yo les comentaba y te comento a ti que obviamente frente a la inminencia del Consejo Nacional de Morena, una de las cláusulas, lineamientos será que todos renunciemos en la semana próxima. Es decir, antes de que concluya la semana. Es un acuerdo consensado que una vez que el instituto al que pertenecemos lo apruebe formalmente, eso se había comentado ya, así como el que habrá varias encuestas para poder definir a una figura política que habremos de revisar, que se llama Coordinador Nacional de la Defensa de la Transformación, para que en septiembre, cuando inicie el proceso formal, ya esté todo de acuerdo con la ley. Entonces, Pepe, la verdad es que la reunión del pasado lunes fue amena, muy consensada, no había ni hubo exabruptos. Pero sí se leyó este lineamiento general de esperar al domingo para marcar la ruta, ¿de acuerdo? Que incluye las renuncias. Sí, eso fue con claridad una lectura que compartimos en donde se establece un camino y una ruta que se planteará al Consejo Nacional y a su vez tiene que aprobarlo para que inicie todo el procedimiento interno. Sí se leyó y está en ese proceso de revisión y el Consejo recibirá la comunicación para que lo ponga a discusión, sí, a deliberación y en su caso a la aprobación, Pepe. También a quemarropa te pregunto, ¿tú vas a renunciar? Es decir, ¿vas a solicitar licencia no solamente al cargo o a la función de senador de la República, sino como presidente de la Junta de Coordinación Política y como líder de la mayoría de Morena en el Senado, ¿es correcto? Sí, Pepe, te lo digo como primicia, aunque ya lo comenté, pero a ti te lo digo personalmente, a quemarropa, como tú me lo preguntas. Sí, la semana que entra, una vez que salga la convocatoria o que salgan los lineamientos, el próximo domingo me separaré de 3 cargos que ahora ocupo. Presidente de la Junta de Coordinación Política, que es renuncia, también el cargo de líder o coordinador del grupo parlamentario de Morena y tercero, senador de la República. Es decir, entrará mi suplente, le llamarán al suplente que es Alejandro Rojas y seguramente el grupo parlamentario decidirá quién y también en la Junta. Se requiere para la Junta de Coordinación Política que haya un porcentaje determinado de representatividad, entiendo. Bueno, creo que hemos perdido la comunicación con Ricardo Monreal, nos estaba explicando porque pues hay que preguntarle a Ricardo qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Porque pues los ánimos están ciertamente caldeados allá en el grupo mayoritario de Morena dentro del Senado de la República. ¿Quién va a sustituir a Ricardo Monreal en los diferentes cargos? Desde luego ya nos dijo con claridad Alejandro Rojas Díaz Durán como su suplente ocupará el cargo como senador propietario a la solicitud de licencia de Ricardo Monreal. Muy bien. ¿Y después qué va a pasar? Bueno, ¿qué va a pasar con la presidencia de la Junta de Coordinación Política, en donde los líderes de las bancadas representadas en el Senado han de ponerse de acuerdo? Pero tiene que haber una representatividad determinada, me parece que es del 25%, para nombrar a un líder o presidente titular de la Junta de Coordinación Política. Te hemos recuperado, como siempre, Ricardo Monreal. Estamos planteando a la audiencia qué va a pasar. Ya nos dijiste cuando solicitas licencia como senador, pero ¿qué pasa con la Junta de Coordinación y qué va a pasar con la representatividad en la mayoría? Porque los ánimos han estado caldeados en el Senado. No, está la gente en buen ánimo.
yo te diría que van a actuar con mucha prudencia y mucha sensatez para que se seleccione al que los senadores y senadoras decidan. Y en el caso de la Junta de Coordinación Política, que es la institución, que es un órgano de gobierno, Pepe, ahí será alguien de Morena. ¿Por qué, Pepe? Porque la ley interna, la ley orgánica, el reglamento señala que para poder acceder a la presidencia de este órgano de gobierno se requiere tener cuando menos el 25% de los escaños, es decir, 32 senadores si es que aspirara un grupo parlamentario a ser el presidente de la Junta. No lo logra ningún partido y por tanto debe seguir en manos o debe seguir bajo la presencia o bajo la situación de Morena, porque es el único partido que tiene mayoría, más de 60 senadores. Por esa razón he estado yo 4 años con 9 meses al frente del órgano de gobierno más importante que tiene el Senado para lograr consensos y acuerdos en este órgano deliberativo. Ricardo Monreal, permíteme preguntarte, seguramente leíste la colaboración del periodista Jorge Cepeda Patterson, publicada esta mañana en el diario español El País, en donde el periodista, de gran respeto para nosotros, Jorge Cepeda, revela una serie de circunstancias que son como probables que ocurran una vez que se norme la ruta y las reglas del proceso de selección de un aspirante o aspirantes a la presidencia de la República. Según Cepeda Patterson, habría una encuesta en donde para mantener la unidad, evitar rupturas, de manera muy inteligente, el presidente de la República ha dado un golpe maestro y ha dicho, quien resulte el número 1 en la encuesta será el candidato o candidata a la presidencia. El número 2 a coordinar el Senado de la República. El número 3 a coordinar a los diputados. Y el número 4 a formar parte del gabinete del próximo presidente de la República en caso de que Morena gane la elección presidencial. ¿Das crédito a esta hipótesis, a esta teoría? Mira, es una opinión aproximada. Alguien le filtró la nota muy puntual, seguramente tiene personalidades muy cercanas, el periodista Cepeda Patterson, es muy cercana a lo que comentamos. En efecto, no es va a ser una sola encuesta, Pepe, no es como se había comentado de 2 en distinto momento, será una sola encuesta, pero no una sola encuestadora. Tú recordarás que es parte de la polémica que teníamos sobre si el partido sería el único que levantara la encuesta, la organizara y la cantara, que yo incluso dije que si ese era el ejercicio, no participaría, porque yo tengo una experiencia negativa sobre las mismas. Pero ahora lo que se planteaba, Pepe, que el próximo domingo se va a verificar o confirmar, es que hubiese 5 encuestas. Una que haga Morena y otras 4 que surjan de un sorteo de propuestas de los aspirantes. 4 encuestas espejo. Y es aproximado lo que dice el periodista, una gente con prestigio, que escribe en El País, porque lo que se comentó, que repito, será cuestión de deliberarlo y de aprobarlo en el Consejo, lo que se aprobó o lo que se platicó que falta de aprobarse es que el primer lugar sería el coordinador nacional de la defensa de la transformación, que después se convertiría en probable candidato a la presidencia de Morena y de los aliados. Segundo, Pepe, no uno, sino los 2, el segundo y el tercer lugar, podrían acceder a alguna de las cámaras como líder, o bien, si se opta, también es el gabinete que se logre triunfar. Tiene la opción de ir a una o a otra parte. Y el cuarto, quinto y sexto lugar, Pepe, en la lista, porque ahí se va a acotar,
no habrá más apertura en ese sentido. Hay la explicación clara de que Morena solo llevará 4 aspirantes, el PT 1 y el Verde otro. En su universo serían 6 únicamente, y de los otros 3 estarían en la posibilidad de incorporarse a representación proporcional de las cámaras o incluso a otras partes. Es decir, Pepe... Eso incluiría la candidatura, perdón, interrupción, la candidatura al gobierno de la Ciudad de México, Ricardo. No se comentó nada, Pepe. De eso te lo digo con toda honestidad. No se comentó nada, pero yo retomo lo que tú dijiste en este momento hace unos minutos. El ingenio y el talento del presidente en esta materia política y en otras se dejó traslucir. Es decir, su preocupación era cerrar la salida o la puerta de salida de cualquier aspirante, y aceptó, no él, sino el conjunto, y seguramente lo va a hacer el comité a través del Consejo, aceptó que se abrieran y que se aceptaran las propuestas de los aspirantes. Yo sí creo que fue un ejercicio afortunado, pero falta que se ratifique y falta que se delibere y se discuta en el Consejo Nacional, que es la autoridad máxima. Por eso todos han dicho, tanto la doctora Claudia como el licenciado Dan Augusto han dicho, hay que esperar a que el domingo resuelva y decide el Consejo. Pero estos 3 aspectos que has tocado tú, que lo retomas de un periodista mexicano, Cepeda Peterson, son muy aproximados, Pepe. Con esto disminuye enormemente el riesgo de un cisma, ¿no? En un momento dado. No lo hay, exacto. porque en la cena que tuvimos con los gobernadores, con el partido, sí, y con los aspirantes, todos asintieron que era una buena propuesta y que todos estábamos en la ruta de la unidad y la cohesión, que no íbamos a ser factores disruptivos o factores de división al interior de Morena, que a mí me alegra mucho que se haya cohesionado el movimiento en momentos claves que el país está reclamando unidad. Pues déjame nada más despedir y agradecerte que nos hayas tomado la llamada auténticamente a bote pronto. Sabes que eres parte de este esfuerzo informativo también, pero un actor político protagonista muy importante en la vida nacional en este momento. Te agradezco mucho, pero déjame preguntarte, en caso, hipotético, remoto caso, de que, digamos, tú quedaras en una cierta posición determinada, no te irías de Morena, eso me queda claro, lo has reiterado varias veces, pero ¿aspirarías a una candidatura para el gobierno de la Ciudad de México? No se ha visto eso, Pepe. Te puedo decir con toda honestidad que no se platicó ni se conversó sobre esa posición, y que yo, independientemente del lugar que la gente me conceda en la encuesta, me voy a mantener en Morena, aun cuando quedara en un lugar no afortunado. Entonces, yo confío en la gente y creo que, siendo el de mayor experiencia política, el que es muy claro en sus posturas, puedo tener la confianza de un sector importante de la población, porque serán encuestas abiertas, Pepe, a población abierta. Serán encuestas no solo entre militantes, espero yo, sino que pueda opinar cualquier miembro de la sociedad, aun cuando no sean nuestros simpatizantes. Claro, dicen algunos, es riesgoso, pero mejor, es más importante aperturarlo a la democracia del país. Yo voy a honrar mi palabra, Pepe. Decidí mantenerme en Morena y decidí jugarme todo mi papel con el presidente de la República, el licenciado López Obrador, y lo voy a honrar, porque creo que es el momento de cohesionar al movimiento y no de ser factores disruptivos o instrumentos de división en Morena, donde soy fundador del mismo movimiento. Muchas gracias, gracias Ricardo Monreal, como siempre. Saludos
Y gracias por la deferencia también, y siempre así lo he reconocido, la apertura y la pluralidad de las voces en este programa tuyo, en este noticiero que tiene tanto eco en todo el país. Saludos, Pepe. Muy amable, gracias. El senador Ricardo Monreal Ávila, a quemarropa, como nos gusta. Nos vamos a una pausa muy breve. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.